Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Tele 13. Tengo la voz un poquito, se nota un poquito rasposa. Los resfriados típicos de esta época, ¿no? Estos cambios de temperatura. Fíjese que hay 23,1 grados en Santiago. Entonces, ¿cómo no nos vamos a resfriar? Digo yo, ¿no? Y eso que tenemos puestas todas las vacunas, porque yo soy una ciudadana muy responsable, me vacuno, siempre me encantan las vacunas. Así que espero que no sea influenza, ¿o no, Juanito? Se ríe Juanito de mí. Y ya más estoy hablando sola aquí, porque no, mis compañeros no están para echarme la mano, pero voy a estar aquí con ayuda en la lectura con Agustín Lizana de las noticias. Vamos a hacer conexión con la gira del presidente Gabriel Boric en Brasil, donde encabezó la firma de 14 acuerdos para fortalecer los lazos bilaterales y remorcó su postura contraria a la guerra comercial que impulsa la Casa Blanca. También vamos a comentar la respuesta del vicepresidente Álvaro Elizalde ante los dichos de la precandidata de la moneda del PPD, Carolina Toá, en torno a que no quiere hacer una administración igual a la actual. Y también haremos conexión con el legado del Papa Francisco tras su muerte a los 88 años. Para profundizar en este tema, conversamos con Juan Carlos Cruz, sobreviviente del caso Caradima y miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, y además, podríamos decir, el chileno más amigo del Papa Francisco, una persona que pudo compartir muchísimos momentos íntimos con él en Roma, en el Vaticano, ayudándolo en su trabajo, pero también celebraciones tan íntimas como puede ser la Navidad. De esta forma comenzamos Conexión Tele 13. Compromiso minero. Juntos construimos la minería del futuro. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Latam Paz, tus millas, tú eliges. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, el tema del día. El tema del día es la gira del presidente Gabriel Boric en Brasil, porque en el marco de esta gira, el presidente y su par Lula da Silva encabezaron la firma de 14 acuerdos bilaterales con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambos países. En la instancia, el mandatario remarcó que Chile está en contra de la guerra de aranceles que impulsa Donald Trump. Nos amplía Agustín Lizana. Ahora sí, Agustín. Buenas tardes. Durante una declaración conjunta en el Palacio de Planalto, el presidente Boric resaltó la importancia de las reuniones con autoridades de socios comerciales del país, remarcando que en un escenario de incertidumbre mundial es más relevante que nunca reafirmar los vínculos en América del Sur. Chile está en contra de una guerra comercial. Chile está en contra de la politización arbitraria del comercio y defendemos con mucha fuerza nuestra autonomía estratégica en el mundo, teniendo relaciones con diferentes países, diferentes regiones, sin tener que elegir entre uno y otro. Y eso es algo que también compartimos con Brasil. En tanto, el Fondo Monetario Internacional redujo su estimación de crecimiento económico mundial a 2,8% este año y 3% en 2026, apuntando a las nuevas medidas comerciales y sus efectos indirectos, el alza de la incertidumbre y también el deterioro de la confianza. En el caso de Chile, el FMI rebajó sus proyecciones de 2,2 a 2% para este año y de 2,3 a 2,2% para 2026. Por su parte, en medio de una cumbre con inversionistas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció que la guerra comercial con China es insostenible y que ambas potencias deben buscar maneras de desescalar sus gravámenes. Ante estos dichos, el dólar anotó una caída de 19 pesos en el mercado cambiario local, su mayor descenso desde julio de 2024, y cerró cotizando a 942 pesos. La Bolsa de Santiago terminó sus operaciones con un alza de hasta los 7.814 puntos, acercándose a un nuevo récord histórico. Bueno, todas estas son el panorama de lo que se está viviendo. Partamos por la visita del presidente a Brasil. Lo más importante es que tanto Lula como él reforzaron hoy día en todos sus discursos
eh, el tener independencia comercial. Es decir, ambos presidentes dijeron, nosotros queremos tener comercio con Estados Unidos, pero también queremos tener comercio con China. Queremos tener inversiones de China y queremos tener inversiones de Estados Unidos. No queremos tener que estar eligiendo bandos en esta guerra. Pero además, evidentemente se está fortaleciendo la relación comercial entre ambos países. El presidente Lula dijo un dato que es bien impresionante. Decía, seguramente ustedes creen que Brasil tiene el mayor comercio con Estados Unidos, con los países de Europa. No, la verdad es que nuestro principal comercio es con dos países europeos, que no recuerdo bien, pero era Alemania y otro más, y Chile. O sea, Chile es súper importante para la economía, para el comercio con Brasil. Así que esa es la importancia de esta relación bilateral a la cual efectivamente el presidente está invirtiendo en esta gira, que además fue acompañado de una delegación importante de empresarios y de ministros. Lo acompañó el ministro Marcel, el canciller, por supuesto. Y además de reunirse con autoridades de gobierno, el presidente esta misma tarde asistió a un seminario con 250 empresarios brasileños, donde van a discutir fórmulas para aumentar las inversiones mutuas, el intercambio comercial bilateral, que el año 2024 llegó a 12.560 millones de dólares y que está, bueno, ligeramente inclinada hacia Brasil, es decir, Brasil nos vende a nosotros más que lo que nosotros les vendemos a ellos. Ahora, quizás lo más interesante de todo esto es la integración, el famoso corredor bioceánico, que es un proyecto que está en el papel, no, ya ni recuerdo la cantidad de años, pero yo diría que más de una década, pero que sigue ahí y ha tomado nueva vida. Se trata de una red de carreteras a través de unos 2.400 kilómetros que pretende unir el sur de Brasil, el Chaco paraguayo y las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones e Iquique, de modo de conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Obviamente tiene una iniciativa que tiene un interés comercial brutal, ¿no es cierto? Imagínense esa zona productiva, lo que significaría para los puertos chilenos y también, por supuesto, para los puertos del Atlántico. Pero también hay tanto interés que hay promesas de financiación de organismos regionales, porque serviría mucho para el desarrollo regional también, y ha despertado interés hasta en China. Es decir, China tiene interés en invertir en estos puertos y en este corredor bioceánico. Claro, pero nos pilla en la guerra arancelaria con Estados Unidos. Así que, por supuesto que pone en peligro el hecho de que China se interese en alguna inversión con nuestro país, porque nunca sabemos las repercusiones que eso pueda tener en nuestra relación con Estados Unidos. Respecto del Fondo Monetario Internacional, bueno, solamente constatar que la guerra comercial no está siendo buena para nadie, ni siquiera ni para Estados Unidos, que nunca lo iba a hacer, pero tampoco para el mundo, con esta rebaja de la estimación del crecimiento, para nuestro país igual, lo que no es nada bueno. Y luego este reconocimiento por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, donde dice que es insostenible la guerra comercial. Es decir, Estados Unidos, ya lo han dicho muchos economistas, se va a hundir en esta guerra, y lo acaba de decir el secretario del Tesoro en términos de fiscales, porque recordemos que una de las promesas de Trump es que iba a ganar tanta plata en aranceles que iba con eso a dar financiamiento a través de subsidios a los ciudadanos norteamericanos para que pudieran paliar las alzas de precios de los productos importados. Bueno, si el secretario del Tesoro dice que ese es imposible, la verdad es que no hay por dónde financiar aquello. Eso es una constatación más de esta guerra comercial sin sentido, como también lo muestra la cotización del peso, que cerró a 942, es decir, bajísimo, lo que indica una depreciación del dólar como moneda fuerte y lo que indica que los mercados no están creyendo en el proceso que vive Estados Unidos. Conexión Tele 13. Son las 6 de la tarde con 14 minutos, 6 horas más en Roma, es decir, ya
pasada la medianoche, y estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en ese lugar, producto del fallecimiento del Papa Francisco y los funerales que ya serán el sábado. Conectamos con Ramón Ulloa, quien está allí y quien nos va a contar a esta hora, ya tan tarde, Ramón, un resumen un poco de la jornada y qué podemos esperar para mañana. ¿Cómo estás? Hola Mónica, ¿qué tal amigos? Una jornada que ha sido larga la del día de hoy y que, como podríamos decir, que viene siendo el preámbulo de una semana llena de emociones que va a vivir el pueblo católico y especialmente quienes se encuentran en Roma, ya sea de paso, que se han sorprendido con esta situación o que van a llegar con la única razón de presentarle sus respetos, peregrinar hasta el Vaticano para estar presente en las exequias del Papa Francisco. ¿Por qué lo decimos? Porque mañana comienza propiamente tal la masividad, podríamos decirlo, con el traslado de su cuerpo desde la Casa Santa Marta, donde vivía, hasta la Basílica. Y eso lo conversábamos durante el día también, Mónica, en otras entregas informativas, tanto en la radio como también en el canal. Sí. Está también marcada, llena de simbolismos, ¿no? Por las peticiones especiales que hizo el Papa. Ya se ha explicado, pero es bueno señalarlo, que él hizo algunas modificaciones a esta parte, digamos, de la despedida de un sumo pontífice en cuanto a detalles que hacen de que la ceremonia trate de ser lo menos pomposa, más cercano a lo humilde posible, con cuestiones que a lo mejor a alguna persona le puede decir no es tanta la variación, es decir, colocar que el féretro no esté, perdón, que el cuerpo esté en una posición en el féretro no tan alta como suele acostumbrarse a colocar de cuerpo presente a los papas cuando fallecen, porque lo hacen ver como de una simetría, en una posición como más dominante, incluso en la muerte. Uh-huh. Incluso de ese detalle se dio cuenta El Papa para pedir que lo bajaran, para pedir que no hubiese tres ataúdes como es de costumbre, uno solo, que esté mucho más expuesto al público, porque dijo en palabras sencillas y resumidas que en la muerte había que quería tener un tratamiento especial. Uh-huh. Oye, mañana entiendo bien temprano, porque el traslado se produce a eso de las 9 de la mañana, o sea, menos 6 horas en nuestro país. Va a ser súper temprano para nosotros, como las 3 de la mañana, ¿o no? ¿O estoy calculando? Sí, 3 de la mañana. Así es. Bueno. Así es, a las 3 de la mañana hora de Chile. Entiendo que la ceremonia va a ser bien solemne y el camarlengo, el cardenal norteamericano irlandés Kevin Farrell, lo que va a hacer es que primero va a hacer un pequeño rezo para iniciar el traslado del ataúd, para luego terminar en la Basílica de San Pedro, y ahí sí se hace una liturgia de la palabra, al final de la cual entonces van a comenzar las visitas de los fieles, ¿no? Así es, exactamente. Y eso va a permitir también, de alguna manera, que el público pueda también tener su primera cerca basílica de cuerpo presente para recibir el homenaje de los peregrinos, sino que en algún instante aquella caravana, aquel féretro, va a ser trasladado en un cortejo, primero por una parte que es más íntima del Vaticano, el trayecto que va desde su casa donde vivía, digamos, hacia la basílica, que es más una zona interior, pero en algún instante la parte final va a salir hasta la Plaza San Pedro, va a rodear un poco la Plaza San Pedro y va a entrar por la puerta principal. Va a ser en ese instante en donde la gente también que esté apostada allí va a poder ser partícipe y testigo del cortejo fúnebre, por decirlo de alguna manera, cuando entre hacia la Basílica de San Pedro y después puedan ingresar también. Nosotros suponemos las miles y miles de personas que durante estos días y hasta el día sábado, el día de sus exegias, puedan ingresar hasta a la basílica a presentarle su respeto. Lo que se ha recalcado también, Mónica, es que, bueno, el Papa posteriormente no va a estar allí, no va a estar en la basílica. Él pidió expresamente ser trasladado a la
Basílica Santa María de la Mayor, que queda en el centro de Roma, y no como ha sido la tradición prácticamente en un siglo último de los papas, que todos han sido enterrados en las catacumbas de la sede vaticana. Así es que se ha explicado, también él lo dejó muy expreso, que él quería que fuese en otro lugar. Y hoy día yo estuve en la tarde allí, está muy bonita, está preparada, se han hecho todos estos días oración en la tarde, celebraciones eucarísticas en esa basílica, que tiene una particularidad porque ahí hay una obra y un cuadro que es de Santa María de las Nieves, que viene siendo una representación bizantina de la cristiandad, de la figura de la Virgen María y su hijo Jesús, Ujú. que es como una reliquia de los primeros cristianos, por decirlo de alguna manera, algo que le tenía un cariño especial porque él siempre se consideró un seguidor de María, un mariano, el Papa, y por esa razón, además, dijo que quería ser sepultado en esa basílica en especial, donde hoy día yo estuve en la tarde y se está preparando para recibirlo, que va a ser definitivamente, después de su exequia, la última morada. Sí, un lugar muy especial para él porque era el lugar donde oraba cada vez que partía de viaje o volvía a Roma a trabajar. Hoy Vatican News, no sé si pudiste verlo, pero es el medio del Vaticano, en el fondo, el medio oficial del Vaticano, narra los últimos momentos del Papa, cuando él se empieza a sentir mal, a eso de las 5:30 de la mañana, y está con su enfermero, y finalmente en el fondo lo que dice el artículo es que el pontífice sabe que había hecho un esfuerzo sobrehumano el día anterior, en el día de Domingo de Resurrección, bajando a dar la vuelta en el papamóvil, y que incluso le pregunta a su enfermero, que lo ha acompañado fielmente desde hace muchísimos años, Massimiliano Strapetti, si él cree que podría hacerlo, seré capaz de bajar. Y el enfermero le dijo que sí. Y ahí se ve como esas imágenes que tú compartiste también hoy día, Ramón, que también las grabó muchos chilenos que estaban por casualidad en el lugar y pudieron ver al Papa por última vez. Se le ve al Papa abrazando a la multitud de nuevo, a los niños, y fíjate que aunque le costó, el testimonio que sale en Vatican News es que dice que él agradeció, a pesar del esfuerzo, el haber estado ahí y volver a este contacto humano. Dice, gracias por traerme de vuelta a la plaza. Palabras que revelan, decía, la necesidad que tenía el pontífice de volver a estar en medio de la gente, decía este portal de noticias. Perdimos en la conexión con Ramón. A ver si la podemos retomar. Bueno, mientras tanto les cuento más de esta historia que sale en la prensa de hoy. El Vatican News cuenta que a las 5:30 de la mañana del día lunes, después de que había ocurrido todo esto, o sea, después de que vuelve de la plaza de San Pedro, efectivamente estaba cansado, pero feliz, dicen el artículo, vuelve, y incluso descansó en la tarde y cenó tranquilamente. Y eso de las 5:30 de la mañana comenzaron los primeros síntomas del malestar. Ramón, te recuperamos, parece. Sí, estaba refrendando lo que tú señalabas del artículo de Vatican News, que tuve la oportunidad también de conversar con uno de sus editores generales, Sí, que es justamente un chileno, un sacerdote chileno muy conocido de nosotros, Mónica, porque es periodista, fue claro. compañero nuestro en Tele 13, fue periodista de calle, reportero, como nosotros, y que después abrazó los hábitos y hoy día ha seguido su carrera como presbítero relacionado con el ámbito que conoce de las comunicaciones, y que ahora es editor de este medio tan importante, y que es la voz oficial del Vaticano. El Vaticano, y ahí está ese relato. Y yo estuve conversando con él, entrevistándolo, y me contaba también lo que tú señalabas, en el sentido de que cuando ellos se dieron cuenta de que pidió eso el Papa y que iba a hacer ese esfuerzo por estar con los feligreses el día de la Pascua de Resurrección, y pidió bajar y pasar en el Papa Móvil por allí, incluso que pase detenido y poder abrazar niños y todo, tuvieron decía Felipe, el padre Felipe, una situación de una mezcla de sentimientos, porque por un lado se emocionaron muchísimo por decir, mire, la fuerza está convaleciente, está muy agotado, está cansado, pero miren lo que hace, y al mismo tiempo preocupado
porque dijeron este es un esfuerzo muy grande para el momento que está viviendo y que, bueno, puede pasarle la cuenta. Lo que en definitiva, bueno, todos sabemos cómo se precipitó todo posteriormente, así que, eh, pero lo interpretan ellos, sus cercanos, como un gesto consciente del Papa Sí. de entregarse al máximo, como trataba de que fuera su pontificado muy cercano. Hay una foto en el Vatican News que tú señalas, una foto muy muy bonita, en donde el Papa con una cara muy cansada, haciendo este recorrido, saluda a un menor calvito que uno podría pensar que un niñito que está recibiendo algún tratamiento El contra cáncer. el cáncer por el sí, y es muy enternecedora porque uno entiende después de lo que sucedió el esfuerzo que hizo para estar como él entendía que tenía que ser su pontificado, no detrás de las paredes del Vaticano, sino hasta el último momento bien cerca de la gente. Oye, otro dato que da Vatican News y que yo creo que también es bueno escucharlo, es que dicen que a las 5:30 aparecieron los primeros síntomas y estaba mucha gente con él acompañándolo, por tanto intervinieron para ayudarlo. Y una hora después saludó él y se despidió de sus colaboradores más cercanos en su cama y entró en coma, pero alcanzó a despedirse de sus cercanos y lo más importante es que dice el Vatican News que el Papa no sufrió porque todo fue muy rápido y dicen quienes estuvieron a su lado en estos últimos momentos que fue un momento tranquilo e incluso el Papa tuvo tiempo para despedirse como de cada uno de ellos y esto fue 2 horas después, se sintió mal a las 5:30 y fallece a las 7:35 es cuando fallece. Así que menos mal que el Papa por lo menos tuvo una muerte tranquila y dice, el portal dice que la muerte fue una muerte discreta, es la manera en que lo describen. Bueno, deja entonces de esa manera una muerte llena de simbolismo, llena de gestos, llena de pequeños detalles que él acuñó muy fuertemente cuando sabía ya que su fin estaba cerca y por lo tanto quiso también que en la ceremonia estuvieran todos estos gestos, todas estas últimas intenciones marcadas con esa cercanía y con esa humildad que lo caracterizó en la vida. Así que vamos a ver tal vez seguramente mucho de esa situación, pensando ya en lo que va a venir la otra semana, que será lo que básicamente va a marcar la atención posteriormente a sus exequias, que va a ser quién lo va a suceder. Lo comentábamos en la tarde, Mónica, el 80% de los cardenales que van a elegir al nuevo Papa han sido creados, nombrados por este Papa, el Papa Claro. Francisco. Entonces mucho en una primera mirada dicen, va a ser entonces alguien parecido a él, porque el 80% de los que van a elegir a sucesor han sido designados, han sido creados como cardenal por él, pero otros vaticanistas dicen que no, que efectivamente en esa designación, pese a que él la mayoría las hizo en el ejercicio de su pontificado, está muy mezclado desde el punto de vista de quienes tienen un perfil más progresista o más conservador y que por lo tanto está muy abierto el camino y la posibilidad de el perfil que pueda tener el sucesor de Francisco. Así es, eso sin duda que va a ser el tema en los próximos días después del funeral, pero yo creo que también va a ser importante ir viendo toda la gente que va a llegar hasta allá. Ya han confirmado varios presidentes, o sea, va Trump, va Zelensky, espero que no se sienten juntos, ya sabemos lo que pasa cuando están juntos, va, va Macron, también va el presidente de Brasil, Lula, y en el caso de Chile no va el presidente de Boric, él envió una delegación que está compuesta por el presidente del Senado, por el presidente de la Cámara de Diputados y por el canciller Alberto Van Clavenen. Pero la verdad es que va a ser una celebración bien importante, esta despedida que se le va a hacer a Francisco, un papa que ya creo que queda, a pesar de que, mira, hay de todo tipo de análisis que uno puede leer en los diarios, como un reformista, claramente, un hombre que al menos hizo el esfuerzo por hacer algún tipo de reformas, por llevar a la iglesia un poco más, hacerla un poquito más terrenal, incluso se preocupó mucho de la tierra, ¿no? Del planeta, en el día que estamos celebrando justamente el Día de la Tierra, él fue un papa verde. Así que todas esas temáticas, también todo lo que hizo en contra de los abusos sexuales al interior de la iglesia, en fin, una serie de cosas que son su legado y que se quieren defender,
pero que no sabemos la verdad que va a pasar en el cónclave. Y un papa que se equivocó, un También. papa que se equivocó, Que lo reconoció. que lo reconoció y que lo acercó mucho más tal vez en esos mismos errores, dependiendo de cómo uno lo pueda interpretar, ¿no? Lo acercó más a lo humano que a un ser incansable y perfecto como tal vez pudiese pensarse, que por el solo hecho de ser sumo pontífice se está más cerca de Dios y que por lo tanto menos más lejos de los errores. Lo que ocurrió con su visita a Chile fue una muestra de aquello, lo que generó en él después respecto de su visión de la iglesia, de los abusos en nuestra iglesia católica, de cómo lo afrontó, de cómo a las víctimas también las acogió, las llamó a conversar, lo estuvo en la Santa Sede, muestra un giro Exactamente. también respecto de que también se podía equivocar, pero que se pueden reparar las cosas, y de ese punto de vista también es una muestra de humildad aquello que tendrá que ser valorado también en su dimensión, especialmente con el paso del tiempo. Qué bueno que lo dices y que mencionas eso, porque justo en el próximo segmento tenemos una entrevista con una de las víctimas de Caradima, con Juan Carlos Cruz, que conversó más temprano con nosotros porque él está en España y no podía conectarse con nosotros en directo, pero grabamos esa conversación y justamente habla de eso, habla de lo que fue conocer al Papa, de la relación que establecieron, de la amistad que establecieron, de cómo el Papa se dio cuenta de que había metido un poco las patas en Chile, que tomó acciones decididas en contra y que al final ocurrió algo muy bueno, no solamente para Chile, sino para toda la Iglesia, y es que el Papa desarrolló toda una nueva legislación canónica en la cual también ahora se sanciona a los encubridores de estos delitos, no solamente a los perpetradores de los delitos de abuso. Y eso de alguna manera, si bien todo el mundo dice, claro, está incompleto, falta mucho camino por delante, por supuesto que sí, me decían que en definitiva ha bajado muchísimo el abuso al interior de la iglesia y eso es sin duda obra de este Papa. Mm. Por supuesto que sí. Queda mucho por hacer, evidentemente que sí, pero esta es una institución que tiene más de 2000 años, que ha sido sacudida muchas veces en su historia por distintas situaciones y no siempre ha asumido desde la cabeza una decisión de transformar, de ponerse a la altura de los tiempos, de ser más acogedora, lo que provoca tensiones, porque Mm. evidentemente que hay fuerzas también, y hoy las hay también, que no se abren todavía a distintos temas, y ahí hay una, no sé si decirlo como una tensión permanente, podríamos decir una tensión hacia la evolución permanente, como la vida misma y como la sociedad misma, y la Iglesia Católica se juega en estos liderazgos también, de alguna manera cómo permanece en el tiempo, no cómo cambia de su forma de ser ni su mensaje profundo, sino cómo se acerca y cómo los fieles entienden entonces eso para seguir confiando en una institución que cumple más de 2000 años. Oye, estaba sacando la cuenta para terminar, Mónica, que el funeral del Papa Juan Pablo II tuvo una audiencia por televisión estimada en 2000 millones de personas. 2000. Vamos a ver, 2000 millones de personas, eso fue lo que dice la estadística que vieron el funeral de Juan Pablo II. Han pasado mucho tiempo, es otro papa, evidentemente también, es otra manera de que el mundo se acerca también a la religión y a la religión católica en particular, y veremos si con los avances de la tecnología y el alcance que tiene hoy día, Aún son cuando más. termine esta exequia, son más o no respecto de lo que fue esa despedida, que es una de los funerales más grandes que ha sido testigo el mundo. Oye, y aprovechemos de hacernos propaganda porque nosotros como Canal 13 vamos a estar juntos, otras personas más también van a participar con nosotros, vamos a tener analistas, expertos, en fin. Tú, Mariana, en Roma y yo en Santiago vamos a estar emitiendo el funeral a partir de las 3:45 am del sábado, así que nos vamos a levantar tempranito pero para entregar todos los detalles de un hecho histórico que hay que compartirlo y que queremos informarlo bien, con todo su sentido, con toda su contundencia, en fin, para que los chilenos estén con la mejor información.
Así es, así que ahí estaremos y dejamos extendida la invitación entonces para que nos acompañen y nosotros podamos también poder llevarle la mejor información en un trabajo conjunto que estamos realizando. Muy bien, muchas gracias Ramón, y reza por mí allá en Roma para que no pierda la voz, para que llegue la voz el sábado, ya al funeral. Oye, sí, cuídate. Ya.